Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos. Antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. También, cuéntanos desde dónde nos ves y qué hora es allí. El juramento del cuervo. Capítulo 1. La torre de los susurros. El viento soplaba con la fuerza de los viejos dioses aquella mañana sobre los campos de Ancaster, un feudo olvidado en la frontera septentrional del reino de Elborán. Era un territorio donde los mapas apenas se aventuraban a trazar líneas, y los rumores pesaban más que los decretos reales. Los aldeanos de esta tierra, curtidos por el frío y las penurias, hablaban en voz baja de una torre que se alzaba entre la niebla como un dedo negro que acusaba al cielo. Nadie la llamaba por su nombre antiguo. Para todos era simplemente la Torre de los Susurros. Allí, en la sombra de esa estructura que parecía crecer cada vez que uno no la miraba, vivía Sir Alric de Morwen, un caballero en desgracia. No siempre había sido un hombre solitario. Años atrás, su nombre había sido cantado en los banquetes de los reyes, y su espada había brillado bajo las antorchas en decenas de torneos. Pero la traición lo había seguido como una sombra fiel. Lo acusaron de conspirar contra el trono, de aliarse con hechiceros del sur. Aunque su espada fue noble, la política de la corte fue más afilada. Fue desterrado y obligado a jurar que nunca más alzaría la hoja bajo estandarte real. Y así se retiró a Ancaster, llevando consigo solo su escudo quebrado y una vieja capa negra con la figura de un cuervo bordado en hilo gris. En su juventud, el cuervo había sido su emblema. Ahora era símbolo de otra cosa: vigilancia, espera y muerte suspendida. Cada noche los lobos aullaban cerca de la torre, pero nunca cruzaban el umbral de piedra. Había algo en los cimientos que no pertenecía del todo a este mundo. Algunos decían que bajo la torre dormía un antiguo espíritu de la guerra, sellado por monjes benedictinos que murieron uno a uno, en silencio, con la lengua arrancada. Otros, más sensatos pero igual de asustados, afirmaban que la torre simplemente estaba maldita por las atrocidades cometidas en tiempos de las cruzadas, cuando los soldados que regresaron trajeron consigo reliquias manchadas por la sangre de infieles y mártires por igual. Alric nunca confirmaba ni negaba esas historias, solo se limitaba a observar. En las noches más cerradas subía a lo alto de la torre, donde el viento soplaba como un canto de almas en pena, y allí se quedaba, inmóvil, como una gárgola de carne y hueso. Observaba los caminos, los cielos, y a veces, si se le entrecerraban los ojos, creía ver figuras que se movían entre los árboles. Pero no hacía preguntas. El silencio era su única respuesta. Una tarde, cuando el sol se escondía tras colinas cubiertas de brezo morado, un jinete apareció en el horizonte. Venía solo, cubierto por una capa azul oscura, con un broche de plata en forma de lobo. Montaba un corcel flaco pero rápido, y su andar era sereno, como si no temiera la torre ni a su habitante. Alric lo vio venir desde su puesto en lo alto. Bajó sin prisa, y cuando el forastero estuvo a unos pasos, preguntó con voz grave: «Este no es camino de paso. ¿Qué busca un hombre solo en Ancaster?» El jinete se quitó la capucha. Era joven, no tendría más de 20 inviernos, y sus ojos tenían la intensidad del acero bien forjado. «Mi nombre es Cedric, hijo de Talmar. Busco respuestas sobre una marca, una profecía que mi padre me reveló antes de morir. Dijo que solo el cuervo de la torre sabría guiarme». Alric entrecerró los ojos. Nadie lo había llamado así en muchos años. «¿Tu padre era Talmar de Dortan?» «Sí». «Entonces has venido a morir, o a descubrir algo peor».
Edric no retrocedió. Desmontó, ató su caballo a una estaca rota y se quedó de pie frente a la torre, con la mirada alzada. En su antebrazo izquierdo, una marca en forma de espiral se dibujaba, como si hubiese sido hecha al fuego. Alric la reconoció de inmediato. Era el signo del ojo velado, un símbolo antiguo, precursor de los reinos humanos, asociado a un culto que había desaparecido hacía siglos, o eso se creía. Alric suspiró. Ven dentro, pero te advierto, una vez cruces este umbral, lo que descubras puede cambiar el curso de tu alma, o destruirla. La torre estaba fría, incluso con el fuego encendido. Las paredes transpiraban humedad y memoria. Edric caminó con paso firme, observando los tapices rotos, los libros encuadernados con cuero humano, los estandartes polvorientos. En el centro de la sala principal había un pedestal con una piedra negra. Alric se acercó y la tocó con 2 dedos. La piedra respondió con un leve zumbido, como un enjambre que despertaba. Esta piedra fue traída desde las tierras del este, más allá de las montañas negras. Tu padre y yo la encontramos en una expedición prohibida, cuando éramos jóvenes y aún creíamos que la gloria justificaba todo. ¿Qué hace?, preguntó Edric. Muestra lo que está oculto y despierta lo que duerme. Con un movimiento rápido, Alric colocó la piedra sobre el antebrazo del joven. La espiral reaccionó. Comenzó a brillar con un tono rojizo y la sala entera pareció estremecerse. Desde las paredes comenzaron a escucharse susurros, como si voces atrapadas en las grietas del mundo quisieran hablar. Los guardianes, murmuró Alric, han despertado. Edric cayó de rodillas. Una visión se apoderó de él. Vio una ciudad hundida bajo tierra, con torres invertidas que crecían hacia las entrañas del mundo. Vio un trono vacío hecho de huesos de niños y una sombra sin rostro que extendía sus manos hacia él. Cuando volvió en sí, tenía la nariz sangrando y las pupilas dilatadas. ¿Qué fue eso? El comienzo de tu prueba, dijo Alric. Si sigues este camino, no habrá retorno. El juramento del cuervo es uno de sangre y soledad. Estoy listo. Entonces prepárate, porque mañana, al alba, partiremos hacia el Valle de las Almas Torcidas. Allí conocerás tu verdadero linaje y la razón por la que naciste marcado. Y así comenzó el viaje de Edric y Alric, una senda que los llevaría a cruzar las fronteras de los vivos y los muertos, de los reinos de hombres y de los reinos olvidados. Mientras la torre volvía a silenciarse, un cuervo negro graznó desde la almena más alta, como anunciando que los antiguos pactos estaban a punto de ser quebrados. Capítulo 2. El Valle de las Almas Torcidas. El sol apenas se alzó sobre los riscos helados cuando Alric y Edric partieron hacia el este, rumbo al lugar donde la tierra misma parecía retorcerse bajo el peso de los secretos. El camino hacia el Valle de las Almas Torcidas no figuraba en los mapas ni era mencionado en las tabernas. Los pocos que conocían su nombre lo susurraban como si nombrar el valle atrajera su maldición. Era un lugar al que no se llegaba por casualidad, y menos aún se regresaba por voluntad. Durante 3 días cabalgaron por senderos apenas marcados, entre montañas cuyas cumbres cortaban el cielo como cuchillas de piedra. Alric, montado sobre su viejo corcel de guerra, hablaba poco. Su mirada permanecía fija en el horizonte, como si temiera ver aparecer algo entre los pliegues de la niebla. Edric, por su parte, sentía cómo la marca de su antebrazo ardía con cada legua que avanzaban. Era un fuego sordo, más parecido al hambre que al dolor. En sueños veía las mismas imágenes una y otra vez. La ciudad enterrada, el trono de huesos,
y la sombra sin rostro que lo llamaba por su nombre. La noche del tercer día, acamparon junto a un río oscuro que corría lento como la sangre coagulada. A lo lejos se alzaban los pilares de piedra que marcaban la entrada al valle. 4 columnas ciclópeas, cubiertas de runas talladas que ningún sabio había logrado descifrar. Las piedras exhalaban una humedad fétida, y los árboles que las rodeaban estaban todos torcidos, como si hubiesen crecido huyendo de algo. Alric afilaba su espada con una piedra negra cuando Edric rompió el silencio. ¿Por qué mi padre nunca me habló de esto? Si conocía la marca, si sabía lo que me esperaba. Porque lo maldijo todo cuando eligió quedarse, respondió Alric sin levantar la vista. Hace 20 años, él y yo sellamos una promesa en este mismo valle. Juramos mantener dormida a la entidad que habita bajo estas tierras. Pero cuando naciste, supo que el juramento había sido roto, no por traición, sino por sangre. ¿La entidad tiene nombre? Ninguno que pueda pronunciarse sin atraer su atención, pero los antiguos lo llamaban Ankar-Ved, el que observa desde el fondo. Edric tragó saliva. Las llamas de la hoguera titilaban como si alguien soplara sobre ellas desde un mundo invisible. Los árboles crujían aunque no hubiese viento. Y en el borde del agua, por un instante fugaz, creyó ver su reflejo moverse con independencia. A la mañana siguiente cruzaron los pilares. El aire se volvió denso, más pesado, como si cada paso costara el doble. El valle se abría ante ellos como una cicatriz. Las rocas tenían formas imposibles, curvas y ángulos que la geometría natural no explicaba. Era como si algo hubiese modelado el terreno desde dentro, retorciéndolo, empujando desde el subsuelo con una fuerza colosal. Hace siglos, dijo Alric, este lugar fue un monasterio. Los monjes construyeron sus celdas sobre un pozo sin fondo. Pensaban que podían sellarlo con oraciones, que el bien podía contener al mal con palabras. ¡Qué necios fuimos todos! Edric miró a su alrededor. No quedaban muros, ni cruces, ni campanas. Solo ruinas y fragmentos de escultura regados como huesos dispersos. Pero en el centro del valle, entre grietas profundas y vapores sulfurosos, aún se alzaba una construcción circular, hecha con bloques que parecían haber sido arrancados de un mundo distinto. Allí debemos entrar, dijo Alric señalando la estructura. ¿Qué hay dentro? El corazón del juramento y la llave para cerrarlo, o abrirlo por completo. Entraron con las armas envainadas, pero los sentidos alerta. El interior de la cripta olía a hierro oxidado, tierra vieja y algo más. Un hedor leve, casi imperceptible, como el aliento de alguien que ha estado dormido por demasiado tiempo. Descendieron por una escalera de piedra en espiral, cuyos escalones estaban gastados, no por el tiempo, sino por la repetición de muchos pies. En las paredes se repetía la misma figura, un ojo cerrado tallado una y otra vez. Alric pasó los dedos por uno de ellos. Mientras el ojo permanezca cerrado, murmuró, el mundo sigue siendo nuestro. Cuando llegaron al fondo, se encontraron ante una sala circular. En el centro, una losa de obsidiana cubría una abertura. Sobre la losa, una mano cercenada, ya marchita, sostenía un cuchillo curvo, como si alguien la hubiese clavado ahí como advertencia. A su alrededor, 7 círculos concéntricos estaban tallados en el suelo, y cada uno con símbolos que Edric apenas podía mirar sin sentir náuseas. Tu padre y yo sellamos esto hace años, dijo Alric. Sacrificamos parte de nuestras almas, pero con tu nacimiento, el sello comenzó a debilitarse. Lo que duerme, despertó y comenzó a llamarte. ¿Qué debo hacer? Alric le tendió el cuchillo.
corta tu palma, deja caer tu sangre en el primer círculo. Si tu alma es fuerte, el sello se reparará. Si no lo es, el ojo se abrirá. Edric tomó la daga. Su mano temblaba. Durante un instante pensó en huir, en regresar a una vida simple, lejos de maldiciones y profecías. Pero sabía, en lo más profundo, que no había camino de regreso. La marca en su brazo ardía con fuerza. Cerró los ojos, cortó su palma y dejó que la sangre cayera. El suelo vibró. Los símbolos se encendieron con una luz roja, tenue al principio, luego más intensa. La losa tembló bajo sus pies. Un susurro surgió de la grieta. Ankar Ved. Edric ... Su nombre, pronunciado por una voz que no tenía boca, ni garganta, ni compasión. «Cierra el sello», gritó Alric. «Ahora». Pero antes de que Edric pudiera moverse, algo emergió de la grieta. No era sólido. Era una sombra con forma de columna envuelta en pliegues de oscuridad viva. Se alzó y se retorció como humo envenenado. Y en su centro, un ojo, abierto. Alric se interpuso entre la entidad y el joven. «Corre, Edric, vete ahora». Pero Edric no se movió. Algo lo mantenía clavado al suelo. El ojo lo miraba directamente, y en su mente 1000 voces comenzaron a hablar al unísono. Promesas, amenazas, recuerdos falsos. Una historia que no era suya, pero que empezaba a parecerlo. Entonces, en un impulso, Edric gritó. Alzó el cuchillo y lo clavó en la palma marcada. No una herida superficial, sino una ofrenda profunda. La sangre brotó con furia, tocando los 7 círculos a la vez. Un rugido estalló en la cripta. El ojo se contrajo. La sombra retrocedió como si hubiera tocado fuego. La losa volvió a cerrarse con estrépito, y el silencio cayó. Cuando Edric abrió los ojos, Alric estaba de pie, apoyado en su espada. Sus ojos estaban rojos, pero aún brillaban con vida. «Lo lograste», susurró. «¿Está sellado?» «Por ahora». Pero algo en la mirada de Edric había cambiado. El sello se cerró, sí, pero también dejó una puerta abierta dentro de él. Una conexión, y ambos lo sabían. Mientras abandonaban el valle, el viento volvió a soplar. El cuervo sobrevolaba la torre, y en su graznido parecía resonar una advertencia. Aún no ha terminado. Capítulo 3. El trono del silencio. Los meses que siguieron al sellado en el Valle de las Almas Torcidas fueron extraños y pesados, como si el mundo hubiese cambiado sin que nadie pudiera señalar exactamente cómo. Los campesinos del norte hablaban de cosechas arruinadas por heladas que no correspondían a la estación. En los monasterios, los monjes sufrían pesadillas tan vívidas que más de uno despertaba con la lengua mordida o los ojos en blanco. Y en las aldeas cercanas a los viejos bosques, las madres no dejaban que sus hijos salieran después del crepúsculo, pues decían que algo los llamaba por sus nombres desde el borde de los árboles. Edric volvió a su hogar, pero ya no era el mismo joven que partió. En su rostro había una seriedad constante, y en sus ojos una sombra que ni el fuego del hogar lograba disipar. Dormía poco, y cuando lo hacía, su cuerpo se retorcía en sueños, como si batallara en otro plano. A veces despertaba con palabras antiguas en la boca, palabras que no recordaba haber aprendido. Una noche, mientras la luna estaba completamente ausente del cielo, el cuervo regresó. Esta vez no graznó. Solo se posó en el alféizar de su ventana y lo miró con el mismo ojo brillante. Edric lo entendió sin palabras. «Ha comenzado de nuevo», murmuró. Tomó su capa, su daga y su espada, y sin despedirse de nadie, partió en dirección a las tierras de ceniza, donde la leyenda hablaba de un trono tallado en roca negra, al final del mundo conocido, desde donde los antiguos reyes hablaban con los dioses, o con algo peor.
Alric lo alcanzó 3 días después, cabalgando sobre su viejo corcel. No preguntó a dónde iba, solo dijo: «La sangre te llama, muchacho, pero yo te acompañaré hasta que la última vela se apague». Y juntos cabalgaron hacia el sur, dejando atrás todo lo conocido. Cruzaron campos donde los árboles habían sido arrancados de raíz por tormentas que nadie había visto. Atravesaron pueblos vacíos, donde las puertas aún colgaban de los goznes y los platos quedaban servidos sobre mesas polvorientas. En cada paso, la tierra parecía más enferma. No de peste, sino de algo profundo, algo que se filtraba desde las grietas del mundo. ¿El sello está fallando?, preguntó Edric una noche, mientras el fuego apenas se mantenía vivo. «No lo sé», respondió Alric. «Pero lo que sellamos no era solo una entidad, era un acuerdo, una balanza. Y cuando tú la tocaste, cuando dejaste que tu sangre se mezclara con su esencia, puede que hayas inclinado la balanza sin querer. ¿Hacia dónde?». Alric lo miró con gravedad. «Hacia ti». En las tierras de ceniza, el aire olía a azufre y las piedras crujían bajo los pies como huesos. No crecía nada, no cantaban pájaros, solo el viento y el eco lejano de algo que se arrastraba. Finalmente llegaron al trono. Se alzaba sobre una colina desprovista de vida, tallado en una roca negra que absorbía la luz. A su alrededor, 7 pilares derruidos formaban un círculo perfecto, y sobre el trono, grabado en lo más alto del respaldo, el símbolo del ojo abierto. Edric se acercó lentamente. Sus pasos resonaban como si caminara sobre vidrio. Alric se detuvo a una distancia prudente. «Desde aquí puedes hacer una de 3 cosas», dijo con voz tensa: «sentarte y aceptar el vínculo con Ankar-Bet, o destruir el trono y arriesgarte a liberar todo lo que contiene, o irte y condenar al mundo a la incertidumbre». Edric miró el asiento. No parecía particularmente majestuoso. Era frío, áspero, sin adornos, pero tenía un peso, un poder invisible que se filtraba en los huesos. La marca de su antebrazo ardía como si su piel fuera brasa viva. El viento soplaba con fuerza ahora, y el cuervo graznaba desde lo alto de uno de los pilares caídos. «¿Qué harías tú?», preguntó Edric sin mirarlo. «Yo ya hice mi elección hace 20 años. Yo lo sellé, pero tú eres el que fue llamado. Este poder no es tuyo por accidente. Es herencia, sí, pero también prueba». Edric alzó la vista hacia el cielo. No había estrellas, solo oscuridad. Y en esa oscuridad algo lo miraba. Avanzó, subió los 3 escalones y se sentó. Un silencio absoluto cayó sobre el mundo. Fue como hundirse en agua sin fin. Edric ya no sentía su cuerpo. Estaba flotando en un espacio sin tiempo, sin dirección. A su alrededor, voces. Voces antiguas, algunas humanas, otras no tanto. «Nos traicionaste, nos despertaste, nos sellaste, nos escuchaste». Una figura emergió del vacío. No tenía forma fija. Cambiaba constantemente. A veces era su madre, a veces un anciano ciego, a veces un niño sin rostro, pero siempre hablaba con la misma voz. «Eres sangre de los que nos desafiaron, pero también eres carne nueva, sin cicatrices. El equilibrio ha sido perturbado. El mundo pide un guardián». «¿Yo?», susurró Edric. «¿Un guardián de qué?». «De la puerta». Y entonces lo comprendió todo. El sello del valle era solo una cerradura, un punto de contención. Pero había una puerta. Una gran puerta entre el mundo de los hombres y las entidades que dormían más allá del tiempo. Y esa puerta necesitaba a alguien que permaneciera allí, vigilante por la eternidad. ¿Y si me niego? Entonces la puerta quedará abierta, y lo que hay del otro lado caminará libre otra vez.
Edric pensó en su padre, en Alric, en los campesinos que ni siquiera sabían lo que se ocultaba bajo sus pies. Pensó en los niños del norte, en los monjes temblorosos, en la noche que se avecinaba, y entonces habló: acepto el trono, que mi alma sea la cerradura, que mis ojos sean el vigía. Y con esas palabras la visión terminó. Alric lo encontró al amanecer, sentado, inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no parecían humanos. Brillaban con una luz interna, lejana, como estrellas sumergidas en la oscuridad. «¿Edric?», preguntó. El joven no respondió. Solo el cuervo graznó una última vez y luego alzó vuelo hacia el oeste. Alric inclinó la cabeza y murmuró una oración olvidada. Luego montó su caballo y se perdió entre las nieblas sin volver la vista atrás. Y en lo alto de la colina, el trono del silencio se mantuvo ocupado, por primera vez en siglos. Capítulo 1. El monje y el secreto del priorato de Avelon. Corría el año del Señor de 1239. El sol, aún pálido en su ascenso invernal, apenas tocaba con su tibia luz las techadas colinas del ducado de Alderin. Entre brumas y ramas desnudas, el priorato de Avelon se alzaba como una sombra de piedra y rezos, escondido entre bosques que los campesinos no se atrevían a cruzar. Decían que el bosque tenía memoria. El códice del bosque olvidado. Pero dentro del priorato, donde las velas humeaban ante imágenes de santos ajados por el tiempo, un joven monje pasaba las tardes en la biblioteca húmeda y silenciosa, lejos de los rezos colectivos y los trabajos en la huerta. Su nombre era Fray Aedric y había llegado al priorato hacía apenas 2 inviernos, enviado por la abadía de Taril con la promesa de continuar sus estudios en teología y lenguas antiguas. Aedric no era como los demás hermanos. Donde ellos veían obediencia, él encontraba duda. Donde ellos recitaban los salmos, él los diseccionaba como si fueran acertijos cifrados. Su mente, inquieta y brillante, lo llevaba a explorar más allá de las páginas permitidas. Por ello, había notado desde hacía semanas un rincón sellado con cadenas oxidadas en la parte más baja del scriptorium. Un armario de roble, cubierto de polvo y olvido, del que nadie hablaba. Una cruz invertida y grabada al revés en la madera era la única señal de advertencia. Una tarde, mientras los hermanos se encontraban en misa y la lluvia tamborileaba contra los vitrales del claustro, Aedric forzó la cerradura con una herramienta de hierro que había escondido bajo su hábito. El candado cedió con un crujido seco. Dentro encontró solo un libro. Un volumen encuadernado en piel oscura, extrañamente fría al tacto, con letras de oro que rezaban Codex Memoriae. El monje lo sostuvo entre sus manos como si se tratase de un cáliz profano. El códice olía a tierra y a moho antiguo, como si hubiera sido enterrado y olvidado durante siglos. Al abrirlo, las primeras páginas estaban escritas en una lengua que no reconocía del todo. No era latín, griego ni hebreo. Tenía giros, marcas y fonemas que rozaban lo druídico, lo pagano, lo prohibido. Pero más allá de las palabras, lo que más lo perturbó fueron los dibujos. Mapas de bosques que no aparecían en los registros del priorato. Símbolos astrales unidos con líneas serpenteantes y retratos de hombres con túnicas negras de rostro borrado, rodeando un roble de proporciones descomunales. A su alrededor, una única inscripción: Memoriam Silvam, el bosque de la memoria. Esa noche, Aedric no durmió. Ocultó el libro entre las piedras sueltas bajo su cama de paja y durante varios días fingió indiferencia, mientras en secreto copiaba fragmentos y analizaba los signos. Pronto entendió que el códice hablaba de un bosque.
no muy lejos del priorato, que según el texto era anterior al diluvio mismo. Decía que las raíces de sus árboles albergaban los recuerdos de todos los que habían pisado su tierra, y que aquellos, lo bastante osados o desesperados, podían encontrar allí la verdad absoluta o la locura eterna. El prior del monasterio, un hombre anciano y ciego de nombre Fray Harlon, comenzó a sospechar. Una noche lo mandó llamar a su celda, donde el incienso quemado se mezclaba con el olor rancio de las hierbas medicinales. «Hijo mío», dijo el prior con voz quebrada, «hay cosas que los libros no deben despertar. El códice del que no se habla fue sellado por hombres sabios que conocieron el precio de su contenido». Aedric bajó la mirada, aunque no negó nada. ¿Y si lo que hay en el bosque puede ayudar a este mundo moribundo? ¿Y si lo que hemos olvidado es la llave de la paz, de la comprensión? El anciano suspiró. Hay una razón por la que la serpiente se esconde bajo la raíz. La verdad, cuando se busca sin sabiduría, devora al buscador. Vete ahora, no regreses al códice. Pero Aedric ya había tomado su decisión. A la mañana siguiente, antes del primer canto del gallo, dejó el priorato por la puerta trasera, con una capa gris, una bolsa de pan duro y el códice bien escondido bajo su hábito. La niebla se cerraba tras él como una cortina, y los árboles del bosque parecían inclinarse, expectantes, mientras el joven monje se adentraba hacia lo desconocido. Caminó durante horas, siguiendo los símbolos que había copiado en un trozo de pergamino. El bosque, que los campesinos evitaban, no tenía senderos claros. Las ramas parecían moverse, y los cuervos no graznaban, solo observaban en silencio. Aedric sintió, por primera vez en su vida, que sus rezos no bastaban. Al llegar a un claro donde el musgo cubría todo como un manto antiguo, el aire se volvió más denso, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. En el centro se alzaba el árbol. No había duda. Era el mismo roble descomunal del códice. Sus raíces eran tan gruesas como columnas, y su tronco retorcido parecía contener rostros humanos que se desdibujaban con la luz. El monje cayó de rodillas. Entonces lo escuchó. Una voz, como un susurro que no venía del exterior, sino de dentro de su propia mente. Has traído el recuerdo, ahora lleva la verdad. Y el mundo tembló. Capítulo 2. El guardián de los recuerdos. Fray Aedric no supo si cayó al suelo o si fue el suelo quien se elevó para envolverlo. El bosque se desvaneció en una bruma tan espesa como el incienso de los oficios nocturnos. Y por un instante sintió que flotaba entre voces, retazos de memoria y palabras en lenguas que jamás había aprendido. El árbol, ese coloso de madera y tiempo, palpitaba como si tuviera un corazón enterrado en lo más profundo de sus raíces. Cuando volvió en sí, la noche había caído, pero no era una noche común. Las estrellas se veían distintas, más cercanas, como si alguien las hubiese ordenado en nuevos patrones. A su alrededor, el claro se había transformado. Ya no estaba cubierto de musgo, sino de hierba negra como el carbón, salpicada de pequeñas luces azules que parpadeaban como luciérnagas silenciosas. Y el árbol ahora tenía una abertura en su base, una especie de puerta natural formada por las mismas raíces que antes lo sostenían. Aedric, con el códice apretado contra el pecho, cruzó el umbral. Dentro, la oscuridad era total. Pero tras unos pasos, no mayores a 5, se encendieron tenues luces flotantes, como pequeños fuegos fatuos, que iluminaban un sendero tallado en piedra bajo tierra. No sabía cómo, pero intuía que ya no estaba caminando bajo el bosque, sino dentro de él. Las paredes no eran de roca, sino de madera viva,
como si caminara dentro de un tronco inmenso que respiraba. Avanzó durante lo que le pareció una hora, hasta que llegó a una cámara circular. En el centro, sentado sobre un trono hecho de raíces entrelazadas, había un hombre, o algo que lo parecía. Tenía el rostro cubierto por una máscara de corteza, con cuencas vacías por ojos. Su cuerpo era alto, huesudo, cubierto por un manto hecho de hojas secas y pergaminos rotos. No se movía, pero su presencia era abrumadora, como si cada rincón de la cámara respirase con él. ¿Eres tú el guardián?, preguntó a Edric con voz quebrada. El ser no respondió de inmediato. En cambio, los muros del lugar comenzaron a murmurar. Palabras en cientos de lenguas antiguas, mezcladas como un coro de almas atrapadas en la madera. Soy la voz de la memoria. Soy el eco de lo que fue y el reflejo de lo que será. ¿Por qué has venido a Edric de Taril?, dijo finalmente el ser, sin mover labios, pero llenando la sala con su voz. El joven monje dio un paso adelante. He venido buscando verdad. El mundo está roto. Los hombres matan en nombre de un Dios al que apenas comprenden. Los reyes saquean en nombre de linajes que nadie recuerda. Todo es mentira tras mentira. Quiero saber qué fue olvidado. Quiero comprender. El guardián inclinó su rostro de corteza. ¿Comprenderás el precio de la verdad? Si es necesario, daré mi vida. Tu vida es poca cosa. La verdad exige más. En ese momento, del techo cayeron hebras de savia luminosa, que comenzaron a envolver a Edric, como si lo escanearan. El códice en sus manos se abrió por sí solo, y las páginas comenzaron a volar en círculos alrededor del guardián, como si fueran aves invocadas por un conjuro. El viento, aunque bajo tierra, soplaba con fuerza. El bosque no olvida. Aquí yacen los recuerdos de reinos perdidos, de traiciones no escritas, de sabidurías silenciadas por el miedo. ¿Quieres verlos? A Edric asintió. Entonces el guardián extendió su mano. Apenas lo tocó con un dedo largo y nudoso, y la mente del monje se rompió como una copa de cristal. Fue arrojado a través de visiones. Primero, vio un templo antes del diluvio, donde hombres sin rostro hablaban con entidades del cielo. Luego, vio la fundación de su propio priorato, no por santos, sino por antiguos paganos que sellaron allí un libro robado del bosque. Vio cómo la Iglesia transformó en herejía toda sabiduría que no comprendía, y cómo los códices, como el que ahora poseía, eran restos de una tradición mucho más antigua que Roma, que Jerusalén, e incluso Egipto. Vio la creación del tiempo mismo como una decisión, no como un accidente, y comprendió que cada árbol, cada raíz, era una forma de registrar la historia que los hombres habían olvidado. Los bosques eran bibliotecas vivas, y el suyo era el más antiguo de todos. Volvió en sí con un grito. Sangre le brotaba de la nariz y los oídos. Estaba en el suelo, temblando, mientras el guardián se alzaba sobre él. Ya no eres un monje, ahora eres un portador. A Edric jadeaba. ¿Portador de qué? De la semilla de la memoria, de la maldición de saber. Volverás al mundo, pero no serás el mismo. Llevarás contigo un fragmento del bosque, y serás perseguido. El códice cayó a sus manos, abierto en una nueva página. Allí, escrito con su propia sangre, estaba su nombre y su final. El guardián desapareció. No caminó, no se desvaneció lentamente. Simplemente dejó de estar allí. Y en su lugar, el árbol abrió nuevamente su entrada, como si el bosque mismo lo escupiera de regreso. A Edric regresó al claro con la sensación de haber envejecido 100 años en una sola noche. Las estrellas habían vuelto a su lugar. La hierba era de nuevo verde, y el roble,
aunque majestuoso, ya no lo llamaba. Comenzó a caminar de regreso al priorato, pero a cada paso el mundo le parecía diferente. Capítulo 3. El fuego y la raíz. Las campanas del priorato de Avalon tañían con fuerza aquella mañana, aunque nadie las tocaba. El hermano sacristán fue hallado desmayado en la torre, el rostro cubierto de hollín y los labios murmurando oraciones en lenguas que no conocía. Mientras tanto, las gallinas no ponían huevos, las cabras se negaban a dar leche, y en la fuente del claustro aparecieron peces que nadie había criado. Era como si el propio mundo, el tejido sagrado de la rutina, se deshiciera hilo por hilo. Y justo antes del alba, Aedric regresó. Cubierto de barro y sangre seca, con la mirada hueca y los pasos tambaleantes, se presentó ante el prior Fray Harlund como un profeta recién salido del desierto. Tenía el códice bajo el brazo y la mano derecha envuelta en vendas ensangrentadas. Nadie supo qué había hecho, ni cuánto tiempo llevaba desaparecido. Pero todos lo notaron. Ya no era el mismo. Fray Harlund lo llevó en secreto a la cripta, donde solo los abades y los iluminados del priorato habían pisado en siglos. Allí, entre columnas cubiertas de musgo y nichos sellados, el anciano lo interrogó. ¿Qué has traído contigo, hijo mío? Aedric alzó la mirada. La verdad, el prior tragó saliva. En sus muchos años había visto herejes, iluminados y locos, pero nada como eso. Los ojos del joven brillaban con luz propia. 3 hombres me siguieron, dijo Aedric con voz grave. No eran hombres, eran sombras con nombres. Nombran cosas que deberían dormir bajo tierra. Me persiguen porque portó algo que no debía ser despertado. La semilla. Harlund tembló. Recordaba ese nombre, la semilla de la memoria. Lo había leído una vez en un manuscrito anterior a la fundación del monasterio. Una reliquia que describía la creación de los bosques primordiales, anteriores a la humanidad, nacidos no del agua ni de la luz, sino del olvido. ¿Dónde está ahora? Aedric extendió la mano vendada. Al quitar la tela, Harlund dio un paso atrás. En la palma del joven había una protuberancia, pequeña, oscura, dura como madera, una semilla que latía. Con cada latido, algo se deshacía a su alrededor. Las piedras del suelo se agrietaban, los candelabros chispeaban. Era como si su sola presencia alterara la realidad. No puedes quedarte aquí, dijo el prior temblando. Si es lo que creo, el mundo no está preparado. Entonces debo irme, respondió Aedric. Debo llevarla donde no puedan hallarla. Esa misma noche, bajo la protección de una luna ocultada por nubes grises, Fray Aedric abandonó Avalon por segunda vez. Esta vez nadie lo detuvo, nadie rezó por él. Solo el canto lejano de un cuervo lo acompañó mientras tomaba el camino del sur. Pero no estaba solo. Los 3 encapuchados que lo habían seguido desde el bosque no habían desaparecido. Lo observaban desde las sombras de los árboles, desde el reflejo del agua, desde los pliegues del viento. No podían acercarse directamente, no sin riesgo. La semilla, viva y vigilante, los repelía, pero sus espadas, negras como la obsidiana, seguían brillando en la distancia. Cruzó aldeas sin nombre, castillos en ruinas, campos donde los muertos eran más que los vivos. Y en cada sitio encontraba rastros de un antiguo conflicto, símbolos parecidos a los del códice tallados en piedra, árboles quemados como si alguien hubiese intentado eliminar todo rastro de algo más viejo que la historia. Entonces lo comprendió. La Iglesia no era la única guardiana de secretos. Había una orden paralela, una sombra de la fe, que desde tiempos inmemoriales se dedicaba a cazar y destruir a los portadores. Y ahora él era uno de ellos.
Semanas después, llegó a los márgenes del mundo conocido, una región donde el bosque se encontraba con el mar, y las leyendas hablaban de una isla prohibida, a la que solo los desesperados se atrevían a llegar. Aedric sabía que allí debía ir. Lo había visto en una de las visiones que el guardián le había transmitido. Una isla donde crecía un único árbol blanco, eterno, nacido del olvido. Tomó una barca robada y cruzó el mar bajo una tormenta. Durante horas, el cielo vomitó relámpagos y el mar rugió con furia. Pero no se hundió. La semilla lo protegía o lo guiaba. Llegó a la isla al amanecer. Allí lo esperaba el árbol. No uno viejo ni torcido, sino perfecto. Alto, blanco como la nieve, con hojas doradas que no se movían ni con el viento. Su mera presencia silenciaba todo. No había pájaros, no había insectos. Solo la sensación abrumadora de que el tiempo se había detenido. Aedric cayó de rodillas. «Aquí termina mi viaje», susurró, y con manos temblorosas cavó un pequeño hoyo junto a la raíz del árbol. Introdujo la semilla, la cubrió, rezó. Entonces lo sintió. El suelo vibró, el árbol blanco brilló por un instante, y desde lo profundo de la tierra una voz le habló. «Gracias, portador. El recuerdo duerme otra vez». Y Aedric sonrió, por primera vez en semanas. Pero no fue un final feliz. La canción del último juglar, capítulo único. En el corazón del reino de Arduena, cuando los castillos se alzaban como colosos de piedra entre los bosques eternos, vivía un hombre sin tierra, sin espada ni blasón, pero con el poder más temido de todos, la palabra. Su nombre era Elian, y era el último juglar de la corte del rey Tarald el Justo. Los tiempos ya no eran propicios para los que cantaban. Las guerras con los pueblos del norte habían vaciado los salones del palacio, donde antes el laúd de Elian danzaba con las carcajadas de los nobles. La corte, ahora, era un lugar silencioso, lleno de rostros graves, consejos de guerra y oraciones dichas con dientes apretados. Elian vagaba por los pasillos de piedra con su capa raída, los dedos tocando cuerdas invisibles mientras sus pensamientos componían versos que nadie escucharía. Pero no era el olvido lo que lo atormentaba, sino una canción que nunca había terminado. La había comenzado años atrás, en honor a la reina Isel, esposa del rey Tarald, cuando aún la primavera florecía en los balcones y los ecos de las risas llenaban el aire. Isel había desaparecido sin dejar rastro en una noche de luna roja. Los soldados la buscaron en cada aldea, en cada claro del bosque, incluso en las criptas bajo el castillo. Nunca encontraron un cuerpo, ni una prenda, ni una pista. Solo una nota escrita con tinta que parecía oscura como el hollín, abandonada en el lecho real. No busquéis donde la carne muere, sino donde el canto perdura. Desde entonces, el rey se había vuelto seco como las ramas en otoño, y Elian, obsesionado con aquella frase, convirtió su vida en una búsqueda melódica. Una noche, al borde del invierno, un emisario del monasterio de Kelbrand llegó al castillo. Decía que un extraño canto resonaba cada luna llena en las montañas del este, donde las ruinas del antiguo priorato de Eresar se erguían entre la nieve. Aseguraba haber oído versos en una lengua olvidada, acompañados de un laúd que lloraba como un niño perdido. Elian sintió entonces un temblor en el pecho. Algo en su alma supo que aquella canción tenía que ver con la suya. Así que, sin pedir permiso, tomó su viejo laúd, su capa y se dirigió hacia el este, acompañado solo por el eco de las melodías que había tocado en la corte. La travesía fue larga. Atravesó aldeas abandonadas,
caminos donde los árboles susurraban entre ellos, y puentes de piedra cubiertos de musgo como mantos de siglos. Las gentes, cuando lo veían, se apartaban. Nadie confiaba ya en los que viajaban solos, y menos en los juglares. En aquellos días, una canción podía valer menos que un pedazo de pan. Al llegar a las montañas del este, el frío era como una garra que le rasgaba los pulmones. Aún así, ascendió por senderos olvidados, siguiendo una música que solo él oía en su interior. Cuando el sol se ocultó tras los picos, una luna enorme y nívea apareció, y con ella el canto. No venía del viento, ni de animal alguno. Era un canto humano, claro y doloroso, que parecía desgarrar el velo entre este mundo y otro más antiguo. Elian corrió como si sus piernas no fueran suyas, hasta alcanzar las ruinas del priorato. Las piedras estaban cubiertas de escarcha, y los muros, derruidos, aún conservaban símbolos tallados que ya nos enseñaban en los monasterios modernos. Allí, en el centro del claustro, una figura encapuchada tocaba un laúd de oro pálido. La melodía era antigua, pero viva. Elian no dudó. Comenzó a tocar también, no con deseo de interrumpir, sino de acompañar. Sus dedos encontraron las cuerdas como si el instrumento le hablara. La figura no se detuvo. Al contrario, su canto se elevó más alto, como si lo hubiera estado esperando. Cuando terminó, la figura se volvió hacia él. Era ella, la reina Aysel. No había envejecido. Su rostro era el mismo, pero su mirada tenía el peso de siglos. Elian cayó de rodillas. ¿Estáis viva?, preguntó con voz quebrada. No como tú entiendes la vida, respondió ella. Fui tomada por aquellos que moran donde las canciones no mueren, donde el tiempo es una cuerda que se estira sin romperse. ¿Quién es?, balbuceó él. La canción eterna, dijo. Aquella que te hizo juglar, que te dio la voz y que ahora te reclama. Me eligieron para guardarla, pero no puedo terminarla. Solo tú puedes. Y se le extendió el laúd de oro hacia él. Cuando Elian lo tocó, sintió una oleada de recuerdos que no eran suyos. Guerras olvidadas, ciudades sumergidas, promesas rotas en lenguas perdidas. Comprendió entonces que la canción que siempre había querido escribir no era suya. Era de todos los juglares que habían existido. Era la canción de la memoria, del alma del mundo. Esa noche, bajo la luna, Elian tocó hasta que el amanecer tiñó las montañas de rosa. Cuando abrió los ojos, estaba solo. El laúd de oro ya no estaba. Tampoco Aysel. Regresó a Arduena con una nueva melodía en el corazón. Nadie reconoció al hombre que volvió. Su pelo era blanco como la nieve, su rostro sereno como el de un monje.